Y te ponen la música alegórica. Yo lo que quiero decir es que si te metes en bluefm.com.ar lo puedes ver por streaming esto, porque yo la nota la quería grabar porque te van a que esté en video. Siento que hay... No sé si tengo una obligación, pero lo que me pasa con el invitado que tengo enfrente de mí en este momento es que si buscas notas que le hayan hecho, no hay tantas sobre el tópico que nos convoca hoy. El invitado es Uki Goñi, te presento y te agradezco que vengas, Uki. No, gracias a vos. Uki Goñi es un multiinstrumentista de la vida, por decirlo de alguna manera, porque es periodista, es escritor, es músico. Tenés una vida bastante atípica, Uki. Nació en Estados Unidos, vivió en Irlanda, por favor corregime si me equivoco, y llegaste a la Argentina en plena dictadura. Claro, un año antes, en el 75. Uki trabajó en el Herald, en el Buenos Aires Herald, junto a Robert Cox, que era el medio que visibilizaba, esa palabra que se puso tan de moda, visibilizaba durante la dictadura argentina lo que realmente pasaba. Y vos tenías 22, 23 años y recibías a las madres de Plaza de Mayo, ahí. Fue una experiencia inolvidable, ¿no? Yo estaba recién llegado, venía de otra realidad, venía de Irlanda, yo tenía una banda de rock, tenía 21 años y de repente llegué acá, que era un país de mi familia, aunque no había nacido acá, y me encontré que estaba frente a, no sé, el peor momento de la historia de este país Sí. Y bueno, me tocó trabajar en el Buenos Aires Herald, que era el único medio que recibía a las madres cuando todavía no eran las madres de Plaza de Mayo, era una madre que le habían llevado a su hijo la noche anterior y al día siguiente volvían y se llevaban la heladera, el televisor y las puertas. Y bueno, fue el único medio que habló del tema y me tocó estar ahí en ese momento. Vos estabas ahí, estabas como periodista y pasa algo que es muy loco. Yo supongo que para una madre, si me puedo poner de una manera muy burda, ¿no? En la cabeza de una madre que pierde un hijo, ve a alguien joven y encuentra como cierta empatía para acercarse, y de eso se aprovechó el protagonista de uno de tus libros, porque así como vos las recibías y te involucrabas para bien, en ese momento Astiz se estaba infiltrando también, ¿no? Claro, lo que ocurrió ahí es que las primeras madres que venían, quien yo conocí, a Azucena Villaflor, fundadora de Madres, a Esther Cariaga, otra de las fundadoras, al grupo de jóvenes que estaban alrededor de las madres ayudándolas. Y entre este grupo se había infiltrado Alfredo Astiz, que era un teniente de la Marina, un represor de la ESMA, que también era joven, él tenía alrededor de 26 años en aquel momento. Y se hizo pasar por el hermano de un desaparecido y fue a la BBC, por ejemplo, fue a la BBC a denunciar que su hermano estaba desaparecido, iba a la plaza y al final, bueno, terminó organizando y es el principal responsable del secuestro de estas 12 personas, que son 3 madres, 2 monjas francesas que ayudaban a las madres y un grupo de jóvenes que las secundaban. Y bueno, es el crimen más resonante de la dictadura porque uno, que es contra madres y mujeres indefensas, y 2, que hay 2 monjas francesas involucradas, o sea que se armó un quilombo gigante de inmediato, internacional. Si estás viendo esto por bluefm.com.ar, a la cámara muestro el libro que tengo en la mano, que es el libro sobre el cual vamos a charlar hoy, que se llama La auténtica Odessa, fuga nazi a la Argentina. Es una reedición, es la reedición aumentada. Uki lo editó este libro en 2002, después de años de investigación, y es probablemente, y sin temor a equivocarme, la investigación más profunda que se hizo sobre los nazis llegando a la Argentina. Y hay una idea, y ahora te paso la pelota a vos, Uki, para que lo definas, pero acá tenemos una idea como muy fantasiosa, casi como de que los extraterrestres vinieron, ¿no? Vinieron en un submarino, Hitler tomaba el té, y si yo leo este libro con la cantidad abrumadora de datos que encuentro, es totalmente distinto. Claro, yo lo que vos, como venía hablando antes, en verdad mi verdadero interés en Argentina es el tema de la dictadura. ¿Cómo puede una sociedad hiperculta, de gente que es más bien amable, de gente es cariñosa, de gente que cree en la familia y en la amistad, cómo puede haber ocurrido este terrible crimen y que todo el mundo mirara al costado y los diarios no hablaran de lo que pasaba? Y dije, bueno, puede ser casualidad que esto ocurra 30 años después de que llegaron los peores criminales nazis al país, ¿no? Adolf Eichmann, Josef Mengele, los responsables
de asesinatos en masa más importante de la historia, y decidí investigar si había alguna conexión entre el arribo de los nazis y que en la Argentina 30 años después ocurriera una dictadura que aplicaba métodos similares. Y como vos decís, lo que me asombró es que no había casi ninguna investigación sobre el tema, por lo menos nada serio. Sí, hay mucha fantasía de que Hitler vino a la Patagonia en un submarino. Sí, a comer strudel. Sí. Claro, en Bariloche, a sentarse a tomar el té con China Zorrilla sí, Perciabale. y Perciabale, pero nada serio académico. Y lo que me sorprendió cuando empecé a investigar es la gran cantidad de documentación disponible que había en archivos abiertos al público, otros no, me tuve que meter por izquierda, y la gran cantidad de testigos de gente involucrada en esto, que había vivos todavía en aquel momento. Porque vos arrancaste en la década del 90 a investigarlo, es una investigación de, ¿son 8 años, 6 años? 6 años, porque hubo un libro anterior que yo hice, La auténtica Odessa, que también se reeditó, ahora se reeditaron los dos juntos, que se llama Perón y los alemanes, que era sobre los vínculos de la Argentina con el nazismo durante la guerra, que hubo vínculos muy fuertes, inclusive hubo 2 enviados que fueron hasta Berlín a reunirse con los principales jerarcas del Reich, con Hitler, con Himmler, con Goebbels. Y después, después de ese libro sobre los contactos durante la guerra, dije, voy a hacer un libro sobre el escape. Sí. Con la dificultad que no encontré ninguna editora en la Argentina que estuviera interesado en publicarlo. Entonces este libro, La auténtica Odessa, en verdad salió publicado en Inglaterra. Yo lo escribí en inglés porque una editorial inglesa le interesó el tema. Lo escribí en inglés y salió publicado en Inglaterra en el 2002. Y después fue comprado por una editora en España que lo tradujo al español y por eso está disponible en español ahora. Vamos a hacer un par de aclaraciones. Ahora la figura de Perón va a estar en esta nota. Trata de escucharla más allá de si sos peronista o antiperonista, porque vamos a hablar de contextos y de cosas que vieron. Después de que Uki sacó el libro, lo invitaron de un montón de universidades de todo el mundo para dar charlas, menos acá, ¿verdad, Uki? Por ejemplo. Eso es lo que más me conmueve y más me preocupa porque yo pensé, si yo hago este libro, cuando yo llegué a la Argentina iba caminando por la 9 de julio en el año 75 creo que era, y había un gran anillo gigante alrededor del obelisco de como un piso de alto giratorio que daba vuelta, viste ese falo gigante que teníamos y le pusieron un anillo que daba vueltas alrededor del falo y decía el silencio es salud, un cartel gigante, y yo dije, wow, esto es 1984, la novela de George Orwell, ¿viste? La guerra es la paz. Y lo que me sorprendió es que no suscitaba comentarios entre la gente que yo iba conociendo en aquel momento. Lo aceptaba. Y bueno, después, cuando hice la investigación sobre la ESMA, viste que en el sótano de la ESMA había un corredor al cual abrían las salas de tortura, y los marinos habían puesto un cartel que decía la avenida es la avenida de la felicidad y otro que decía el silencio es salud, copiando lo que decía el anillo en obelisco. Entonces, mi tema era, ¿cómo puede ser que esto ocurra en la Argentina? Entonces, aunque el libro salió y tuvo un gran éxito de ventas y salió acá, nunca he tenido un acercamiento de académicos argentinos pidiendo ver mi documentación. Por ejemplo, yo reuní 26.000 páginas de documentación, más de 200 entrevistas en audio, que las compró el Museo del Holocausto en Washington. Lo digitalizaron, lo escanearon, lo microfilmaron y ahora está todo disponible en Washington para su consulta. No estás hablando del parque en Temaiken, estás hablando del Museo del Holocausto en Washington. Claro. Es serio esto, claro. Y también me consultan constantemente y académicos de afuera del país, Europa, Estados Unidos. He dado charlas en universidades en toda Europa y acá silencio total sobre el tema. Creo que podemos hablar de qué efecto tiene Perón sobre esto. Ahora vamos a entrar en Perón. Obviamente, una cosa que me gustaba del libro es que hasta llegar, si querés, hasta la fuga, haces mucho hincapié y obviamente todo está sostenido con datos fehacientes. De todo hay una aclaración sobre cómo se va armando el caldo acá para que los nazis terminen viniendo. Yo no conocía la Circular 11 y me llamó muchísimo la atención eso. Hace poco tiempo Merkel lo felicitó a Macri porque Argentina había recibido un montón de judíos que escapaban de la guerra. Y no me imaginé cómo llegaban los judíos acá y de qué manera llegaban los judíos acá. De hecho, hay una anécdota que contó una señora que llegó acá el otro día en la presentación de tu libro. Por eso te pongo el tema sobre la mesa para que me cuentes vos qué es la Circular 11 y cómo hacían para entrar los judíos acá.
Esto tiene que ver con el tema ese de vuelta, el silencio de salud y cómo se manejan los secretos a nivel privado, a nivel familiar y a nivel de la sociedad y políticamente. Porque yo de esto de que había una orden secreta prohibiendo otorgar visas a judíos que escapaban del Holocausto, lo sabía porque mi abuelo había sido diplomático argentino y la aplicaba. Y en mi familia se hablaba con orgullo del hecho de que esta orden había dividido a los diplomáticos argentinos entre los que se negaban a dar visas aplicando la orden que tenían y otros que cobraban sobornos a los judíos para darles visas. Después entramos en esa parte también. Entonces yo, por el hecho de que no nací acá y que escuchaba esas historias cuando vivía en Estados Unidos y en Irlanda de familiares, rápidamente deduje, pero para un segundo, los que cobraban coimas salvaron vidas. Y los que no cobraban coimas, como mis abuelos, son responsables de no haber salvado vidas. Te paro ahí un segundo para que quede clara la situación de lo horroroso que fue el nazismo también de esa manera. Cuando los judíos trataban de escapar, los diplomáticos, para darles la visa, les sacaban la plata. Claro. Directamente. Pagame porque si no te quedás y claro, te matan. Lo que hacían los diplomáticos argentinos los hacían pasar por católicos a cambio de dinero bajo el escritorio. Entonces... Sin embargo, acá se armó una aparente contradicción que hace que los académicos deshonestos digan, no, pero la Argentina recibió más judíos que cualquier otro país del continente americano. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que para entrar a la Argentina entraron a través de sobornos o iban a países limítrofes que sí daban visas. Por ejemplo, Bolivia, claro, Uruguay, Paraguay, y desde allí entraban ilegalmente a la Argentina, cruzando desde Uruguay en una lancha, cruzando la frontera a pie desde Bolivia o desde Paraguay. Y por ejemplo, una cosa que no se sabe, como la Argentina no daba visas, pero Bolivia sí, miles y miles y decenas de miles de judíos escaparon a Bolivia. Tomaban un barco de Europa, cruzaban el canal de Panamá, bajaban a Arica, en el puerto de Chile, de Arica del Pacífico, y tomaban un tren desde Arica hasta La Paz, Bolivia, que pasó a llamarse el Expreso Judío por la gran cantidad de judíos que iban. Y llegaron, se calcula, alrededor de 30.000 judíos, mayormente judíos alemanes, a Bolivia en esa época. Y desde allí cruzaban ilegalmente la frontera a la Argentina. Y esto yo lo sé, además, por historias de familia, y después lo documenté en documentación, porque mi abuelo había sido el cónsul argentino en Bolivia, y ahí hizo lo imposible para detener esos judíos que trataban de cruzar de Bolivia a Argentina. Bueno, ahí tenés una historia personal que también atraviesa y que dispara la investigación de Uki para escribir La auténtica Odessa, fuga nazi a la Argentina. Dijimos que vamos a hablar de Perón y vamos a poner una tanda ahora, pero después de la tanda vamos a hablar de Mengele, de Eichmann, de los que llegaron y consiguieron trabajo inmediatamente, de cómo llegaban y de cómo se orquestó, cómo se armó y en dónde la fuga nazi a la Argentina. ¿Por qué vinieron acá? ¿Quiénes los recibían? ¿Quiénes los traían? Aguantamos la tanda, Uki, ¿te parece? Dale, vamos. Acordate que en bluefm.com.ar podés ver la entrevista con Uki Goñi, autor de La auténtica Odessa, fuga nazi a la Argentina. Si hacemos todo cronológicamente, tenemos que hablar 6 horas. Entonces vamos a empezar a saltear y vamos a ir como a puntos importante, si te parece, Uki. La figura de Perón obviamente es muy mencionada por antiperonistas, como que Perón era el nazi número 1 y si no era por él no pasaba nada. Y los peronistas lo que te dicen es, no, le gustaban los uniformes. ¿Qué rol juega Perón en esto? O sea, es una de las cosas más complicadas para mí ha sido que este tema inevitablemente roza la figura de Perón y de Evita, ¿no? Sí. Entonces tengo la muy incómoda situación de que los antiperonistas emplean mi trabajo para ensuciar al peronismo y atacar a los peronistas, y los peronistas tratan de decir que es mentira, que lo que yo hago no hay nada de verdad en eso. Claro, lo desmerecen. Lo desmerecen. Sí. Yo, como tengo esta situación media extraña de que no nací acá y no me crié acá, aunque conozco muy bien acá, porque mi familia es de acá, nunca fui parte de esta grieta, si querés que la llames, sí, que yo siento que es una lucha estéril, vacua, que no lleva a nada y que la hemos tenido antes, era rosistas, antirrosistas, peronistas, sí, cristinistas, macristas, son todos iguales. Todos emplean la intolerancia y la descalificación del opositor, sí, como método de trabajo. Pero bueno,
Entonces yo lo que me di cuenta rápidamente es que si Perón no hubiera ganado las elecciones en 1946, este escape se hubiese producido igual, porque los vínculos ya eran tan fuertes entre la Argentina y el nazismo durante la guerra, que era solo natural que esto fuera la consecuencia de que la Argentina nos ayudara a escapar después. La orden secreta contra otorgar visas a fugitivos, a refugiados del Holocausto, es del año 1938. Ese es el año en el que se hace el acto. Claro, en que se firma la orden, que la firmó el canciller Cantilo. Y se hace el acto en el Luna Park, el de los 15.000 También nazis. fue en ese mismo año, claro. Estaba el nazismo en fervor absoluto en la década del 30. Ya durante la guerra había un acuerdo secreto entre los servicios de inteligencia argentinos y los servicios de inteligencia de las SS, por la cual Argentina le daba a los espías SS en el continente americano documentos argentinos para que puedan viajar libremente al continente, y a cambio recibía información de Brasil, de nuestros vecinos, de las SS. Entonces, si no hubiese sido Perón presidente en el 46, hubiese resultado otro electo, esto hubiese ocurrido igual el escape. Y de hecho la prueba es de que en 1955, después de que es derrocado Perón, siguen viviendo en absoluta tranquilidad todos los nazis que llegaron. O sea, algunos sintieron miedo, se va Perón y se volvieron a Alemania, se fueron a Europa, algunos terminaron presos al cometer ese error. A nadie lo molestó, nadie fue molestado, ni por un vecino, no hubo scratches. De hecho, cuando en 1960, cuando fue secuestrado Adolf Eichmann, Adolf Eichmann, que era el principal criminal nazi acá, gran responsable de la solución final, vino un comando israelí, lo secuestró y se lo llevó a Israel para hacerle juicio. La Argentina reclamó ante las Naciones Unidas de que había sido violado su soberanía, pedía que se le devuelva a Eichmann a la Argentina. Y el cardenal Caggiano, que era el cardenal primado de la Argentina, salió en la tapa del diario La Razón diciendo: no importa si se llama Clement o Eichmann, él vino a la Argentina buscando olvido y perdón, y hay que perdonar lo que él hizo. Estamos hablando de un señor que se jactaba de tener 5 millones de las 6 millones bajo su culpa. Clement era Ricardo Clement, ¿no? Era el alias que usó. El alias que él tenía aquí. Eso es una de las cosas que me llama la atención ya entrados todos los nazis acá, de cómo la gente se acostumbró, mucha gente se acostumbró a convivir con ellos. Y hay un detalle que es el de que Mengele estaba en la guía. Joseph Mengele no solo estaba en la guía, este es el doctor de Auschwitz. O sea, Joseph Mengele era un hombre muy culto, de una familia de mucho dinero, tocaba el piano clásico como los dioses, súper buen mozo, tenía miles de amantes. Y él estaba a cargo de, cuando bajaba la gente de los trenes en Auschwitz, de seleccionar quién iba a la cámara de gas y quién iba a sus experimentos, porque él estaba obsesionado con el tema de los mellizos, porque él creía que si él podía hacer que las mujeres arias, puras, parieran nada más que mellizos, eso iba a duplicar la cantidad de alemanes de raza pura en el mundo. Entonces él experimentaba con mellizos con ese tema. Y él fue uno de los que escapó a la Argentina, vivió acá totalmente protegido, y figuraba bajo la guía, y no solo eso, en la guía telefónica con su nombre. Yo me acuerdo que en la década del 90 yo tenía un amigo que es arquitecto y estaba haciendo una reforma en Olivos por una casa que había comprado irónicamente una familia judía, y en la mitad de la obra una vez ve que tiran abajo la puerta una cuenta de gas, y la cuenta decía José Mengele. Y él, averiguando, me vino a preguntar y dije: sí, esa es una de las direcciones en las que vivía Mengele en la Argentina. Mengele, parece que lo de Perón lo pasamos como muy rápido, pero sí quiero hablar de algunas cuestiones de Perón, si querés las más de color. Perón en algún momento le contó a Tomás Eloy Martínez, creo que es en Puerta de Hierro cuando lea la nota, que recibía visitas de un médico genetista, ¿no?, para charlar en Olivos, algo así. Tomás Eloy Martínez hizo uno de los que entrevistó a Perón mientras Perón estaba en el exilio en la Puerta de Hierro en Madrid, y le preguntó si él había conocido a alguno de los nazis que habían venido a la Argentina. Habló mucho del tema del nazismo con Perón, Tomás Eloy Martínez. Y según Martínez, Perón le contestó: sí, había un médico bávaro, que era de Bavaria, Mengele, muy bien plantado, que tenía un campo donde todas las vacas parían mellizos. Y después se tuvo que ir al Paraguay y no lo vi más. Y
Y Martínez dice que le preguntó a Perón, ¿y cómo se llamaba? Y Perón le dijo, el doctor Gregor. Y como nadie sabía que era ese nombre, Martínez guardó el cassette. Qué sé yo. Sí. Pero dice, cuando después salió a la luz que Mengele había vivido en Sudamérica y que había usado el nombre Gregor, se volvió loco, fue y buscó el cassette y estaba eso. Y había sido Mengele que... Mengele, yo digo Mengele, aparte me da más científico loco, ¿viste? Mengele, no sé, suena... hay un montón de nombres que no conocemos, y que, o por lo menos que no son tan populares y que son, si querés, más clave en todo lo que es el vínculo entre Argentina y la Alemania nazi, y fueron llegando. El otro día fue lo de Charlottesville, en Estados Unidos, la marcha nazi. Y gritaban Blood and Soil, sangre y suelo. Y el otro día cuando fui a la presentación de tu libro me enteré que eso fue pergeñado por un argentino. Claro, sangre y suelo es uno de los lemas más importantes del nazismo, porque habla de la unión de la sangre pura aria con el suelo alemán, ¿no? Y esto, la frase viene de Blut und Boden, que es sangre y suelo, que es un libro que escribió un argentino. Richard Walter Darré. Nació acá en Belgrano, atrás del Instituto Geográfico Militar, ahí en la avenida Cabildo, que hay unas callecitas ahí atrás. Él nació en una casa ahí, de familia alemana. La familia regresa a Alemania en un momento y él llega a Alemania, pero ya creo que tenía 11, 14 años, algo así. Y hablando español perfecto, con pasaporte argentino, y él se convirtió en el teórico de la superioridad de la raza aria. Y escribe este libro, Sangre y Suelo, donde dice que los alemanes no son una raza aparte, son una especie diferente del resto de los humanos, porque son tan superiores. Y él ahí plantea esta idea de que hay que, así como se cría el ganado para mejorar el ganado, hay que criar los humanos y él armó el programa Lebensborn, que eran casas donde había mujeres alemanas, arias puras, a donde iban los SS, también arios puros, a copular con ellas, sí, para crear niños que eran criados por esta institución Lebensborn que manejaba Richard Walter Darré. Siendo argentino, obviamente fue el ministro de Agricultura de Hitler, que iba a ser si no, y terminada la guerra, bueno, fue enjuiciado en Nuremberg, fue condenado y murió de cáncer. Y bueno, entonces esto es lo increíble de que uno de los principales teóricos del principal crimen de la historia del siglo XX era argentino. Era tan argentino que cuando fueron las Olimpiadas en el 1936, él le otorgó un permiso especial al equipo argentino para que llevaran carnes de la Argentina, porque entendiendo la idiosincrasia argentina, no claro, puede haber argentinos que tengan sus propios bifes. Y no solo eso, sino que fue a los camarines en Berlín en 1936 y él los saludó en perfecto español y estuvo con ellos. Yo entrevisté al hermano, que estaba vivo en aquella época todavía, y me contó que sí, me dice mi hermano Walter, vivió con su pasaporte argentino hasta el final. ¿Cómo entraban los nazis acá a la Argentina, Uki? ¿Cómo hacían para entrar? ¿Cómo se armó la fuga de los nazis y cómo se los recibía? Bueno, por esto que yo te decía antes, como ya existía esta costumbre de que Argentina le daba documentos argentinos a los espías SS que daban vueltas por el continente americano, cuando ocurre el final de la guerra, es una extensión de eso mismo. Pero en verdad se abre, al principio, en el año 46, se abre para criminales belgas y franceses y croatas, porque acá hay un tema religioso que entra. Cuando cae Francia, cuando son liberadas por los aliados Francia y sí, Bélgica y Croacia, todos esos colaboradores del nazismo se escapan a Roma. Terminan todos en Roma y como son católicos, los protege el Vaticano. Ahí va Pripke, por ejemplo. Bueno, Pripke es alemán, él viene sí, después, pero todos estos franceses, belgas y croatas que son católicos son protegidos en Roma por... Entonces, la Argentina, la Iglesia Católica Argentina, a través del cardenal Cayano, que fue el que sí, apoyaba a Eichmann cuando lo secuestraron, y el cardenal Copelo, fueron los que armaron una primera red de escape de Roma a la Argentina de estos fascistas católicos, belgas, franceses, croatas, entre el 46 y 48. El primero que llega es un francés que se llama Emily de Weytine, que era un técnico en aviones, diseñador de aviones, y viene en el mismo barco que lo trae Cayano a la Argentina. Sí. Ahora, esa red, que era muy eficiente,
en el año 48 se abre para incluir a los nazis alemanes. Quiero volver al técnico de aviones. Sí. ¿Dónde consigue trabajo y qué hace? Bueno, lo que pasa es que se armó como una bolsa de trabajo en la Argentina. Muchos de estos que llegaron empezaron a trabajar para la CIDE, que en aquella época se llamaba la División Informaciones, que fue la principal encargada de armar. La División Informaciones, antecesora de la CIDE, fue la que conseguía los permisos en la Dirección de Migraciones. Sí. Los agentes de ellos, de esta División Informaciones, viajaban a Europa para armar el escape. Y esa es una de las cuentas pendientes que yo tengo. Alguna documentación a través de los esfuerzos que yo hice se abrió, pero lo que no logré es que la CIDE abra la documentación que indudablemente tiene como organizadora del escape de los años 46, 48, 50, que es cuando esto ocurrió. Si es que la tiene y no se quemó como los archivos migratorios que se quemaron en el 96, ¿verdad? Mucha documentación fue una de las... Es tan enorme el tema, pero yo logré identificar los números de expedientes de todos los criminales nazis que llegaron a Argentina. 48 nombres con el número de expediente, averigüé. De la Dirección de Migraciones. De Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, Josef Schwamberger, todos. Y le pedí a la Dirección de Migraciones con una carta que me los deje ver. Y me contestaron con una carta diciendo, sí, cómo no, venga. Y cuando fui, la abogada de Migraciones que había escrito esta carta me llevó afuera del hotel de inmigrantes, tipo, no, acá no podemos hablar, vamos a hablar afuera del jardín. Me dijo, mira, la documentación esta no te la puedo mostrar. Le dije, pero en la carta me decís que sí. Me dice, no, lo que pasa es que como era muy embarazosa para la Argentina, en el año 1996 hicimos una gran fogata atrás del hotel de inmigrantes y lo quemamos todo. Entonces, eso también tiene que ver con el silencio de salud. O sea, te mando una carta diciendo que sí está la documentación disponible para quedar bien, para que quede sentado que yo te la iba a mostrar, sí, pero en verdad la había quemado antes. La investigación de Uki Goñi termina en el libro El auténtico desafuga nazi a la Argentina. El tema es inabarcable, o sea, en una entrevista sobra material. Yo siento que me estoy perdiendo un montón de cosas porque hay nombres de los que quiero hablar. Dijiste el francés que termina diseñando el avión Pulki. No, él no, pero sí, hay otros que con él lo hacen, sí. Jacques de Mailloux, por ejemplo. Jacques de Mailloux es interesantísimo. Jacques de Mailloux era un SS francés, colaboracionista francés, condenado a muerte en Francia, se escapa a la Argentina, muy cercano a Perón. Hay muchas cartas entre Jacques de Mailloux y Perón. Él era inventa algo que se llama la biopolítica, creo que era. También un loco de la superioridad de la raza aria. Y Jacques de Mailloux tuvo gran influencia sobre los jóvenes que después se convirtieron en montoneros, porque viste que los que después se convirtieron en montoneros en la década del 70, durante la década del 60, fueron muy derechistas, estaban en una agrupación que se llamaba Tacuara, sí. Galimberti y otros estaban ahí. Y Jacques de Mailloux fue una gran influencia sobre estos jóvenes, tenía contacto personal con ellos. Y siguió tan activo en la política que inclusive hizo campaña a favor de Menem en el 88-89. Ahora está muerto Jacques de Mailloux. Entonces, el tema es, esto es tan enorme. Cuando yo empecé a mirar esto y dije, este es un Everest, es enorme, no se estudia en las universidades, es ignorado por los historiadores, políticamente se niega. Y yo hago una analogía, ¿no? Porque esto que aprendimos, si yo puedo ser vecino de Mengele, si puedo ser vecino de Eichmann y de otros de nombres menores, pero que por ejemplo vivían alrededor de mi casa, vos me dijiste que vivías en Florida. Yo vivía en Florida, sí. Si pones a buscar las direcciones en mi libro, seguro hay varios que vivían cerca tuyo. Hay un montón que vivían ahí en casitas, sí. Entonces, si vos estás acostumbrado a convivir con eso, claro, cuando empieza algo, las desapariciones que empezaron en la década del 70 con la dictadura militar, o aún antes, con el gobierno de Isabel, ya estás inoculado contra el shock a eso y lo aceptás. Y si después de que cae la dictadura y se pasan leyes de amnistía y vos vas a bailar a New York City y está Alfredo Astiz bailando alrededor tuyo, al lado tuyo, también estás acostumbrado porque ya lo hiciste con Eichmann y con Mengele. Mengele iba a la ópera, iba al Teatro Colón. Entonces, y si aceptaste eso, ¿por qué no vas a aceptar la corrupción que es imperante en todo nivel en la Argentina, en la política y en tu consorcio? O sea, y además hay un chiste, ahora ya no se hace tanto porque ya no dan los números, pero hace unos años está ese viejito que vive solo seguro que es nazi. Y en muchos casos lo era. Eso es lo que es tremendo.
¿Quién era Ludwig Freude y su hijo? ¿Quiénes eran? Ludwig Freude era un empresario alemán que vino a la Argentina y se hizo mucha plata, tiene una empresa de construcción que hacía caminos. Entonces, ese viejo vínculo entre la corrupción, las constructoras de caminos y la política, claro. Él se hizo muy amigo de Perón y cuando Perón asume la presidencia en el 46, él toma a Rodolfo Freude, que era el hijo de Ludwig Freude, como el jefe de la División Informaciones. Entonces el jefe de la División Informaciones es este muchacho, Rudi Freud, que también era muy joven en ese momento, tenía 24 años, algo así, y es el principal organizador. O sea, el primer jefe de lo que después fue la CIDE era un alemán argentino que organizó el escape. Acá teníamos también nazis argentinos, ¿no? Porque Santiago Peralta, claro. Ese era un nazi. No, Santiago Peralta fue el director de migraciones durante la dictadura del GO, antes de Perón, y durante el gobierno de Perón. Sí. Y él, no solo eso, él creo que se doctoró en Berlín. Él viajó a Berlín y estudió antropología en Berlín en la década del 30. Y él escribió varios libros que son de un antisemitismo profundo. Y él como director de migraciones, aplicó, más allá de esta ley o esta orden en contra de dar visas a los judíos, él lo aplicó desde Dirección de Migraciones. O sea, se aplicaba la prohibición a judíos en migraciones y en Cancillería. Por ejemplo, con Peralta había uno que se llamaba Branko Benson, que era un croata, un criminal croata, que había sido embajador de Croacia en Berlín, íntimo amigo de Goering, creo, que vino acá, se hizo muy amigo de Evita, él era doctor. Y él trabajaba en migraciones, bajo el gobierno de Perón, con Peralta, y él era el que vetaba de que si le daban una visa a gente que pedía o no. Y si él pensaba que alguien era judío, ponía B.no J. Y eso significaba Benson, que era el apellido, no se le da visa porque es judío. Vamos a... Bueno, te dije que es inabarcable, el libro tiene más de 500 páginas y está todo documentado. Bueno, inclusive ya lo dijo Uki, el Museo del Holocausto en Washington tiene digitalizado todo el material. Lo aclaro para que no pienses que es uno de esos personajes que viene y te inventa que Hitler tomó el té con China Zorrilla. Es una nota de color, pero a la vez me parece monstruosa. Y era el dato de Orbis, donde trabajaron Mengele y Eichmann. Hay cosas los periodistas a veces decimos que la realidad hay que bajarle el tono, porque si vos escribís las cosas exactamente como son, no son creíbles. Sí. En la Argentina había una empresa, no sé si sigue existiendo, que se llama Orbis. La verdad que no sé si sigue existiendo, pero cuando yo era chico era muy popular. Claro, sí. Estufas a gas, calefones a gas, qué sé yo, todo lo que tenía que ver con cosas que funcionen a gas. Sí. Y era de un empresario alemán. Y Orbis fue uno de los principales lugares que dio empleo a los nazis que vinieron a la Argentina. El dueño de Orbis, que se llamaba Roberto Mertig, era amigo del papá de Joseph Mengele. Entonces, en Orbis, que fabricaba aparatos de gas, los judíos los mataron todos mayormente con gas, trabajaba Adolf Eichmann y trabajaba Joseph Mengele, que había estado en Auschwitz decidiendo quién iba a las cámaras de gas o no. Entonces, eso es algo que decís, me supera los nazis, sí, que aplicaron este asesinato en masa con cámaras de gas, terminan trabajando en una fábrica de elementos de gas en la Argentina. Pueden buscarlo, el libro está reeditado y es uno de los primeros libros que te encontrás, La auténtica o desafuga nazi a Argentina. Esto da para 16 entrevistas mínimo, también está Perón y los alemanes. También tenés el libro de Astiz. El año que viene sale El Infiltrado, que es mi libro sobre la infiltración de Astiz entre las madres que yo conocía todo. Y Astiz venía al Herald, ahora sé, pues yo veía un rubio que venía, que estaba mejor vestido, y decía, wow, este flaco, rubio, jovencito, ¿qué hace acá? Porque los parientes desaparecidos estaban todos hechos de goma. Estaba todo perfecto, todo concheto, con el pelito rubio. Sí. Bueno, hoy en día sé, porque hay testimonios que salieron en el juicio de la ESMA, de que Astiz iba al Herald. Gracias por haber venido, Uki. Me encanta charlar con vos, soy muy fan. Gracias a ustedes.